Ahora les hago una pregunta. ¿Es bíblico que la iglesia tenga pastores y líderes en plural? En plural, ¿verdad? No, normalmente, tradicionalmente de las iglesias donde venimos, y todavía nuestra mente sigue en eso, a veces decimos, no, pues el pastor de la iglesia, ¿verdad? Obviamente hay un pastor titular en el que cae todo el peso de la iglesia, pero este pastor se debe de respaldar de otros líderes, que también se le llama líderes, obispos o pastores. Está en el plural y lo hemos estado mirando en la carta de Tito. Vaya conmigo ahí al libro de Tito, a la carta de Tito, ver capítulo 1. Vamos a estar del 7 al 9, pero quisiera que arrancáramos un poquito de atrás, del 5 hasta el 9, para que entremos en nuestra lección el día de hoy. Ahora, la semana pasada estuvimos mirando algunas características y cualidades acerca del obispo o del anciano. O sea, ¿sí se acuerdan qué es la palabra obispo, verdad? Se puede traducir como ancianos, se puede traducir como líderes, se puede traducir como pastores, pero también se puede traducir como un maestro también de la Biblia. Pero aún más allá, un pastor, hermanos, es un supervisor. El pastor de ovejas es un supervisor de ellas. El pastor espiritual de la iglesia es un supervisor también de la vida espiritual de cada creyente. Y la semana pasada estuvimos mirando la primera fase. Pero vamos a arrancar del 5. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos, hermanos? Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a tener un buen estudio el día de hoy, Señor. A que seamos guiados por ti, Señor. Que lo que vaya a decir el día de hoy no sean mis palabras, Señor, sean tus palabras. Padre, tu consejo, Señor, en la vida de mis hermanos. Y que al igual que ellos, Señor, yo también pueda someterme a tu palabra, Señor. Y que los estándares que vamos a estar mirando el día de hoy, Padre, las cualificaciones, las características, Señor, de un pastor, no son simplemente para ellos, Señor, sino que también se espera de cada creyente. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y prepara nuestros oídos, nuestra vista espiritual, nuestro corazón, Señor. Y sobre todo, Señor, que lo pongamos por obra, Señor. Gracias por mis hermanos. Oramos por el pastor, donde esté, Señor. Úsalo grandemente, Señor. Bendícelo y tráelo con bien, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que para los que van a tomar notas, no sé si todos toman notas, a mí me ha servido mucho, ¿verdad? Pero hoy, la lección de hoy se va a llamar Altos Estándares para el Pastor. ¿Cómo se llama la lección, hermanos? Altos estándares para el pastor. Por ejemplo, los estándares en una empresa cualquiera, en una empresa secular, no sé, llámese a lo mejor Coca-Cola o Pepsi o Bimbo, o una empresa reconocida. ¿Creen ustedes que pondrían a dirigir a cualquier persona a la empresa? Tiene que tener cualidades, tiene que tener características, tiene que llenar ciertos requisitos. El pastor es de la misma forma. Algunas congregaciones tradicionalmente nombran a sus pastores porque lo ven apto, y algunos, voy a tomar dos palabras aquí en las cuales nosotros venimos arrastrando a veces, y a veces es una palabra es de que el pastor tenga el llamamiento, y eso es cierto. Amén. Un pastor tiene que tener el llamamiento. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, no solamente tiene que tener el llamamiento de Dios, de parte de Dios, sino que debe de tener las cualificaciones para tener este cargo. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, secularmente, ¿qué opina de un pastor? Le aseguro que más de una vez va a escuchar que son unos rateros, que son unos vividores, que son unos tal y por cual. Alguno que otro le dirá, no, pues qué bueno que se dedican a edificar a las personas, qué bueno que se dedican a instruir a las personas, qué bueno que invierten su tiempo. ¿Saben ustedes que un pastor no solamente invierte tiempo, invierte también recursos, invierte parte de su vida en un ministerio? El pastor lleva una carga no solamente en su familia, sino que también lo lleva en la congregación. Ahora, a eso súmele que cada creyente, cada hermano tiene sus propios problemas. Y a veces muchos hermanos
pues acuden al pastor con estos problemas y el pastor tiene sus propios problemas en su matrimonio, en su familia. No es simplemente una carga. Y les ponía el ejemplo de una empresa secular, porque aún en lo secular hay estándares que seguir. Si una persona que ha sido ratera o ha defraudado a alguien llega a una compañía de renombre, ¿usted cree que lo pondrían a dirigir la tesorería? Y en las hojas que llenamos a veces, aquí le llaman resumen, ¿verdad? En nuestros países le llaman currículum o le llaman hoja de vida. Pero, ¿verdad que usted no pondría ahí? Pues a mí me gusta de repente robarme algo, de repente pues me gusta echar 2 mentiras. ¿Verdad que no? Usted va a decir lo mejor de usted. Bueno, si nosotros en lo secular la gente espera de un trabajador X cierto estándar moral, imagínense qué espera Dios de nosotros. ¿Qué espera Dios del pastor? Solemos juzgar a veces a los pastores y decir, no, pues él debe de ser así porque él es el encargado, es el pastor, pero sabe que el estándar es para todos. La imitación de seguir a Cristo no solamente es para el pastor o para los líderes, es para toda la congregación, pero el primero que debe de estar dando el ejemplo es el líder, o el pastor, o los pastores, en este caso en el plural, ¿verdad? Así que vamos a arrancar, hermanos, desde el verso 5. Voy a pedir ahí, hermanos, a que me ayuden a leerlo, por favor, si alguien quiere leernos el verso 5. Nada más para arrancar y dar un pequeño, hermano Alberto, ¿usted quiere leerlo? Tito, capítulo 1, verso 5 al 9. Nada más para dar un repaso. La carta de Tito está ahí, adelantito de Timoteo. Y entre Filimón y Timoteo. ¿Alguien quiere leer el 5, hermanos, por favor? Amén, hermano. Muchas gracias, hermana Aurora. En nuestra versión Reina Valera dice así de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Empezamos y partimos del 5. Pablo encomienda esta tarea a Tito. Tito es un joven por ahí entre los 30 y 40 años. A nuestra época muchos ya nos consideran ya entre maduros y viejos, ¿verdad? Pero no, en el tiempo del apóstol Pablo, una persona de 30 y 40 años era considerado alguien joven, y potencialmente Tito es una persona aún todavía soltera, al igual que Timoteo. Pero la encomienda o el encargo de Pablo a Timoteo es la siguiente: te dejé en Creta por esta causa. Recordemos que Creta se encuentra en una isla. Es una isla que tiene alrededor en este tiempo como 20 ciudades más o menos. Y Pablo le dice a Tito: te dejo en Creta para que corrigieses lo deficiente, para que termines lo que se ha comenzado. Hay una deficiencia, deficiencias que le falta algo. Y te dejé por esa causa para que tú lo concluyas, para que tú lo termines, Tito. Establece, y ahí viene la palabra ancianos. O también en el original va a encontrar usted la palabra obispos. Y la palabra ancianos va a notar en el verso 5 que está en el plural. En cada ciudad, así como yo te mandé. Bien interesante cómo Pablo se refiere a Tito para terminar algo que Pablo mismo ha comenzado. No lo termina Pablo, lo va a terminar Tito. Y lo primero que le dice: ya están las iglesias ahí, ya se reúnen un grupo de creyentes. Ahora te toca designar líderes, te toca designar supervisores, obispos. Hermanos, la iglesia, Camino de Vida, debe de entender que la iglesia se debe de componer por líderes, por ancianos, a los cuales la iglesia se debe de someter. En la carta a los Corintios había un desorden. Algunos creyentes seguían a Apolos, otros seguían a Pedro, otros seguían a Bernabé. Había un desorden total. Y algunos otros se creían más espirituales y decían: no, pues nosotros seguimos a Cristo. Pero hermanos, no hay sometimiento a Cristo si no hay primero sometimiento a sus líderes. Dios los ha puesto en ese lugar. Ahora, independientemente de cómo el líder se porte después de que sea nombrado, él va a dar cuenta delante del Señor.
Él tiene un peso de responsabilidad en su vida y va a dar cuenta por él, por su familia y por los que Dios ha puesto a su cargo. Entonces es una tarea bastante difícil para Tito aquí en Creta, porque Creta, hermanos, es una isla totalmente inmoral. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y por lo menos Creta en este tiempo tenía una infinidad de dioses, infinidad de deidades. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las deidades que hoy conocemos viene de la mitología griega? Y se han hecho películas y se han hecho historias acerca de estas deidades, pero Pablo, ahí donde está, llega un día Pablo a Atenas y mira un montón de dioses, un montón de altares, y hay un altar para un dios desconocido. Y Pablo comienza y aprovecha su oportunidad para predicarles del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, eso es la importancia de Pablo, de que haya pastores, maestros, ancianos en esta isla. Y no solamente, si se dan cuenta, no usa la palabra ciudad, implica en el plural, en cada ciudad. Es una tarea bastante amplia. Y la semana pasada hablábamos quiénes califican para este trabajo. Yo sé que en nuestro trasfondo, muchos que venimos de trasfondos pentecostés, creemos en el ministerio de la pastora, de una mujer pastora. Pues en el verso 6 vamos a entender que totalmente la mujer está descalificada para este oficio. No porque la mujer sea menos que el hombre, no porque la mujer no tenga la capacidad. Si hay algo que tenemos que reconocer los hombres, es que hay mujeres más inteligentes que los hombres. Pero Dios ha designado que sea el hombre el encargado de llevar esta rienda. No hay una superioridad del hombre, simplemente es cuestión de roles. En el inicio de la historia, cuando Adán es formado, la Biblia dice que primero formó Dios a Adán. No porque sea mejor el hombre que la mujer, simplemente es cuestión de orden. Entonces, vamos a mirar que en el verso 6, especialmente y específicamente habla al hombre. Ahora, por un lado, hermanos, hablamos el miércoles que la mujer tiene que descansar en esta responsabilidad. Al hombre se le dio esta responsabilidad y el hombre va a dar cuenta ante Dios. Y la mujer tiene su rol en la iglesia, es bien importante. De hecho, en Timoteo vamos a mirar que no hay obispas, hasta se oye feo, ¿verdad? Obispas, ¿verdad? Hay obispos, pero sí hay diáconas, hay diaconisas. Entonces, miremos el verso 6, por favor, y de ahí arrancamos ya en nuestra lección del día de hoy. ¿Se acuerdan cómo se llama la lección? Estándares para los pastores, ¿verdad? Altos estándares para los pastores. Verso 6. El que fuere. Ahí nos paramos la semana pasada. El que fuere. Aquí da a entender el que fuere, obispo, ¿verdad? Es una sugerencia que hace acerca de los obispos. ¿Se acuerdan qué significa obispos otra vez? Líder, supervisor, pastores. El que fuere irreprensible. Hablamos la semana pasada de esto. Ahora, el verso 6 dice, marido de una sola mujer. El pastor tiene que ser esposo de una sola mujer. Y era muy probable, hermanos, o es probable que en el tiempo de Pablo, la poligamia o la bigamia era algo común. ¿Saben qué es la poligamia y la bigamia? Que tiene más de dos mujeres, ¿verdad? Entonces era muy común. Por eso el apóstol Pablo viene en el verso 6 y le dice, es marido de una sola mujer. Bueno, si es pastor, pues es marido de una sola mujer, porque si fuera pastora diría ahí esposa de un solo marido. Pero la Biblia dice lo contrario, dice marido de una sola mujer. Y luego más adelante dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La semana pasada también estuvimos hablando de este tema. Si el pastor tiene hijos que son creyentes, esto quiere decir que de verdad lo sean, que no sean una imitación solamente, o que no estén jugando a ser creyentes. Entonces, voy a dividir esto en dos fases. La primera fase es la vida hogareña del pastor.
La vida hogareña del pastor. El pastor o el líder o los líderes, en plural otra vez, tienen que ser ejemplo de conducta dentro de sus hogares. Si usted ve que un pastor no se está comportando a lo que Pablo exige en el verso 6, entonces tenemos un problema. Verso 6 dice: marido de una sola mujer. Establece principalmente que el pastor no tiene que tener más de 2 esposas, solamente una. El verso 6 también dice que tenga hijos que son creyentes. Esto indica, hermanos, que se ha venido trabajando también desde la niñez con los niños, con los jóvenes. Entonces, la primera fase, miraremos lo que es la vida hogareña del pastor. Y yo quiero imaginarme esto, y no sé si usted se lo puede imaginar. Está Tito en la congregación de Creta, y a lo mejor hay muchos hombres ahí. Pero a eso hay que ponerle un filtro. Bueno, ya descartamos o excluimos a las mujeres. Ya dijimos el por qué, ¿verdad? Porque Dios establece un orden. Y el orden de Dios sea que sea masculino, género masculino. Pero dentro de ese filtro, no todos los hombres van a pasar para ser pastores. Qué bueno fuera, dice Hebreos, dice que qué bueno fuera que todos ya fuéramos maestros. Pero desgraciadamente no todos lo son. Entonces, dentro de ese filtro empieza a descalificar a ciertos hombres. Automáticamente el verso 6, aquel que no tiene más de una esposa, pues no es apto para este oficio. Y aquel que no tiene hijos que no sean creyentes, tampoco es apto. La semana pasada también hablamos en el centro de acción hasta cuándo nosotros podemos tener bajo nuestra sujeción a nuestros hijos. Bueno, va a llegar el día en que ellos van a tomar sus decisiones, en que ellos van a decidir si seguir en este camino o no seguir. Pero mientras, nuestro trabajo es seguirlos instruyendo, seguirlos animando. Pero el verso 7 nos va a hablar acerca del carácter del hombre. Así que dividimos estas 2 fases. La primera es la vida matrimonial o hogareña del pastor, y la segunda fase es el carácter o la conducta del pastor. Y ahí nos vamos a entretener un poco, hermanos. Así que por favor, no se me duerma. Verso 7. ¿Alguien me quiere ayudar, hermano, por favor? Hermana. Es necesario que el obispo sea indestructible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Gracias, hermana Marta. Empezamos con la primera frase, hermanos, en el verso 7. Porque es necesario. Muchos de aquí hemos experimentado ya un trabajo y hemos llenado ciertas solicitudes o nos hemos presentado a ciertos trabajos, pero a veces te dicen, es necesario esto, y sin esto es imposible. Algunos trabajos, y yo sé que aquí hemos experimentado de todo, algunos trabajos solamente es exclusivo para mujeres, porque solamente la mujer puede hacer ese trabajo. Algunos son exclusivamente para hombres, donde la mujer no puede también asumir este rol. Pero el verso 7 dice, porque es necesario. O sea, si no cumple estos requisitos, está descalificado. Porque es necesario. En algunas otras versiones va a decir, porque esto nos conviene. Porque esto conviene que sea así. El verso 7 dice, nuevamente, que el obispo, que el supervisor, sea irreprensible. Esa es una palabra clave, irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible, hermanos? La semana pasada también el hermano lo dijo. Esa palabra es repetida en el verso 6. ¿Quién se acuerda? ¿No estuvieron aquí la semana pasada? ¿No? ¿Sí? Sí escuchamos el audio entonces, ¿verdad? Entonces la palabra irreprensible, hermanos, es algo que no sea acusado de algo malo legalmente. Y si es acusado legalmente de algo, que sea falso. O sea, en otras palabras, el verso 7, el obispo no tiene que ser acusado de nada malo. Hacíamos esta diferencia el miércoles en el pasado de nuestra vida y en el presente y futuro de nuestra vida. En el pasado muchos cometimos
errores y horrores y a veces nos da vergüenza decirlo. Pero si en el presente ya eres un cristiano, tu vida debe de ser diferente. Y es aquí donde entra Pablo, dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Acuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Dios nos da la oportunidad de volver a nacer de nuevo. No en un cuerpo nuevo como un bebé, pero sí en una mente regenerada. Y ese es el estándar que comienza Pablo a decirle, el obispo tiene que ser irreprensible. Y enseguida miramos otra frase, voy a ir un poco rápido porque nos va a abarcar un poquito de tiempo. Dice, como administrador de Dios. Y esta palabra, no sé si algunas Biblias, si usted está leyendo otra traducción, va a decir como un mayordomo. Unas traducciones más recientes va a decir como un gerente. ¿Cómo cuida un gerente una empresa que no es de él? Debe de ser hallado fiel, ¿verdad? Este gerente, yo no sé si usted se ha topado en su trabajo, hermanos, con personas que dicen, a veces el gerente o el encargado da ciertos ejemplos. Nosotros hemos tenido ciertos ejemplos en los encargados o supervisores. Como sabrán, trabajamos en un restaurante. Hay supervisores que te dicen, no puedes pero ni tocarlo ni comerte eso. Muy estrictos. Están cuidando algo que no es de ellos. No es de ellos, pero cuidan como que si fuera de ellos. Los que trabajan en limpieza igual, ¿verdad? ¿Verdad que lo que ocupan para limpiar casas, si les sobra no se lo llevan a su casa? Ustedes tienen que cuidarlo porque aunque no es de ustedes, tienen que cuidarlo como si fuera de ustedes. Los que trabajan ahí contando dinero en el banco, a veces si les sobra $1 no se lo embolsan, ¿verdad? Saben que traerá consecuencias si eso pasa. Ellos deben de cuidar todo eso como si fuera de ellos, no es de ellos. Y Dios dice, la iglesia no es del obispo, no es del pastor, no es de los ancianos. La iglesia, en Pedro aprendíamos el mes pasado que la iglesia es de Cristo, que Él pagó con su sangre. Solamente los pastores son administradores de Él. Y aquí en el verso 7 dice, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que tener en mente, que sea irreprensible y que sea un administrador fiel de Dios. Ahora, si el hombre en lo secular nos pide fidelidad o nos pide confiabilidad, imagínense qué tanto nos pide Dios. El estándar moralmente es bastante alto. Y no todos califican, ¿eh? Por eso en la actualidad usted mira hablar mal de los pastores y entre los que hablan mal se van buenos pastores. Porque lo primero que dicen, para que sea como el pastor fulano, para que sea como el líder fulano, pues mejor no. Pero entre ese paquete también usted ha metido a personas que son fielmente. Ahora, cuando hablamos de irreprensible y de buenos administradores, no estamos hablando de personas perfectas. El pastor, como muchos de nosotros, vamos a seguir lidiando con nuestros pecados, con nuestros errores. Nos vamos a equivocar, así como todos nosotros nos equivocamos. Pero en lo que sea posible, que el predicador sea hallado o el pastor sea hallado fiel en lo más posible. Llegará el día, hermanos, en que todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo vamos a experimentar la perfección. Pero mientras aquí en la tierra, pues tenemos que buscar la perfección. No completamente, pero sí genuinamente. El verso 7 dice, como administrador de Dios, y empezamos con la primera palabra, no soberbio. ¿Hay personas soberbias aquí, hermanos? Espero que no, ¿verdad? Pero la palabra soberbio es una palabra clave que significa satisfacerse a sí mismo. Y ya cuando usted se satisface, o sea, cuando una persona se llena de soberbia, ¿saben qué hace? Todo lo que hace, cree que es para él. Y cree que solamente él merece todas las cosas. Y se empieza a llenar de orgullo, porque la soberbia es igual que el orgullo. Y las personas